Hay proyectos en el mundo que gastaron miles de millones, pero simplemente los dejaron. No los terminaron, no los usaron. Como si de repente todo se detuviera. Pero la pregunta es, ¿por qué? Estos son los 12 proyectos más caros que fueron completamente abandonados. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Comencemos con el número 12, la ciudad Sanjipot. En 1978 hubo un desarrollador que comenzó a construir un resort extraño en Taiwán, cerca de Taipei. El plan era hacer un lugar de vacaciones para los soldados estadounidenses que estaban destinados en Asia, pero este no era un resort común y corriente. Las casas tenían forma de ovni, como si fueran naves espaciales aterrizadas en la Tierra. Se les llamaba casas tipo cápsula, lo que significa que eran casas prefabricadas en la fábrica y solo se ensamblaban en el lugar. Se construyeron muchísimas de estas casas al borde del acantilado, frente al mar. Se veían modernas, parecían del futuro. Pero después de 2 años, de repente el proyecto se detuvo. En 1980 el proyecto ya no siguió adelante. La razón oficial fue que se quedaron sin dinero. El inversionista perdió dinero, así que la construcción no se terminó. Pero hay otra historia que se difundió entre la gente. Mientras trabajaban en el lugar, los trabajadores supuestamente destruyeron una estatua de dragón para ensanchar el camino, según la creencia china. El dragón es un protector, y si lo destruyes habrá malas consecuencias. Después de eso, los accidentes en el sitio ocurrieron uno tras otro. Hubo personas que murieron. Algunos de repente se suicidaron, y por eso los trabajadores se asustaron. Ya no querían regresar. Se difundió el rumor de que el lugar estaba maldito. Incluso alguien dijo que antes era un cementerio en la época de los holandeses. Al final, los inversionistas se retiraron y abandonaron el proyecto por completo. Durante casi 30 años, las casas solo estuvieron ahí de pie, dañadas, oxidadas y cubiertas de plantas, hasta que se hicieron famosas entre los exploradores y turistas. Incluso se usó para la grabación de MTV. Lo llamaron las ruinas del futuro. En 1989, alguien intentó continuar el proyecto de nuevo. Invirtieron $24 millones, pero los ingenieros descubrieron que las casas no podían resistir un terremoto en Taiwán, así que las abandonaron de nuevo. En 2008 empezaron a demolerlas, y para 2010 ya no quedaba nada. Solo quedan fotos como evidencia de que existió. Número 11, Saturn Unique Tower. Bangkok es conocida por sus edificios altos, pero también hay muchos edificios que no se terminaron. A estos se les llama torres fantasma, edificios que se empezaron pero se abandonaron. En 1997 la economía de Tailandia colapsó. A esto se le llama la crisis financiera asiática. Una gran crisis que detuvo muchos negocios, por eso más de 300 proyectos se detuvieron. Uno de ellos es la Saturn Unique Tower, el rascacielos abandonado más famoso del sudeste asiático. Se planeaba convertirlo en un condominio de lujo de 49 pisos en el centro del distrito financiero de Bangkok. La construcción comenzó en 1990. La inversión fue de casi 1.8 mil millones de baht tailandeses, equivalente a aproximadamente $70 millones estadounidenses. Para 1997 ya estaba terminado en un 80%. Todo el edificio ya estaba construido. Estaba a punto de terminarse, pero de repente llegó la crisis financiera asiática. Fue una gran caída económica en Asia. La empresa que financiaba el proyecto perdió dinero, y en solo unas semanas la construcción se detuvo. Ya no se pudo continuar. La situación se volvió aún más complicada debido a los problemas personales del desarrollador. En 1993, Rang Santorsuan fue arrestado y acusado de planear el asesinato de un alto funcionario de la corte. El caso duró 15 años. Fue condenado en 2008, pero fue absuelto en 2010. Mientras esto sucedía, su hijo Panta Saktorsuan se hizo cargo de la empresa. Se negó a vender el edificio si no se pagaba por completo a los compradores originales. Por eso, hasta ahora, la torre sigue atrapada en problemas legales y financieros. No hay un plan claro sobre qué va a pasar aquí, pero mientras está detenido, ocurrió otra cosa. Exploradores urbanos descubrieron que se puede entrar aquí y le das una mordida al guardia. Y durante varios años, cientos de personas cada fin de semana subían sus 49 pisos sin barandales, sin seguridad, los lados abiertos, peligroso. Pero la vista desde arriba es increíblemente hermosa. Se puede ver toda la ciudad de Bangkok, el río Chao Phraya y los templos dorados como Wat Yanawa. Mientras tanto, en el sótano se llenó de agua y se convirtió en el hogar de miles de peces para controlar a los mosquitos. En 2017 incluso se usó como locación para la película de terror tailandesa The Promise, pero ahora ya está cerrado.
está estrictamente vigilado y cualquiera que entre puede ser arrestado. La Torre Fantasma sigue en pie hasta hoy, sin terminar. No se usa, está terminada en un 80%. Permanece en silencio en medio de una ciudad asiática moderna y bulliciosa. Número 10, Wonderland Amusement Park, a unas 20 millas al norte de Pekín, en el camino hacia la Gran Muralla China. Construyeron un castillo como de cuento de hadas. No es un castillo real, es parte de un gran parque temático. Tiene una extensión de unas 120 acres. Estaba planeado para ser el parque de diversiones más grande de Asia. Tendría montañas rusas, un pueblo medieval, área de compras, hoteles de lujo y un parque infantil techado. El castillo sería el símbolo. Se vería de inmediato desde la autopista, como un imán para la gente. En 1997, pero solo pasó un año, todo se detuvo. ¿Por qué? Hubo un problema con el terreno. El desarrollador y los agricultores locales no se pusieron de acuerdo sobre el pago de sus tierras. Las familias no se fueron. Y el gobierno tampoco resolvió el problema. Por eso el proyecto se detuvo y fue completamente abandonado. Cuando se acabó el dinero, ya se había avanzado mucho en el Wonderland Amusement Park. Ya estaba construida la estructura del castillo. Había un diseño antiguo, había partes de acero y concreto por todo el lugar. Casi estaba terminado, pero simplemente lo dejaron. Y aquí es donde sucedió algo extraño. Regresaron los agricultores que antes eran dueños de la tierra, recuperaron el lugar, y ahí empezaron a sembrar, justo en medio de los edificios inconclusos. Hay fotos de 2011 que muestran grandes campos de cultivo entre las torres de concreto del castillo inconcluso. Hay agricultores descansando en algunos lugares al pie de los muros que nunca se terminaron. Se ve muy extraño. Es como una mezcla de fantasía y realidad. Un parque temático que también se convirtió en un campo de maíz. Por eso algunos lo llaman el campo de maíz más caro de Asia. Alguien intentó revivir el proyecto en 2008, pero los ingenieros descubrieron que no podría resistir un terremoto en la zona. Por eso finalmente fue demolido en 2013 y en 2015 fue reemplazado por un centro comercial. Número 9, Michigan Central Station. Se encuentra en Detroit. En 1913 era una de las estaciones de tren más grandes del mundo. Fue diseñada por los mismos arquitectos que hicieron la Grand Central Terminal en Nueva York. Su interior tenía pisos de mármol, techos altos y grandes columnas. La torre de arriba tiene 18 pisos, y en su apogeo, más de 4,000 personas pasaban por aquí todos los días. Era un símbolo de la fuerza de Detroit, una ciudad conocida por su industrialismo. Pero eventualmente todo cambió. Aumentaron los autos, la gente prefería manejar en vez de tomar el tren. Poco a poco, el número de pasajeros fue disminuyendo hasta que las operaciones se debilitaron por completo. El 6 de enero de 1988 salió el último tren de Amtrak y después de eso, la estación fue cerrada. Durante varios años fue destruida. Se llevaron el acero, los cables e incluso las luces. Todo lo que se podía llevar, se lo llevaron. El techo se dañó. Se metía la lluvia y el interior del edificio se convirtió en hogar de aves. Durante 30 años, esto fue un símbolo de la caída de Detroit. Apareció en películas como Transformers y en videos musicales de Eminem. Se hicieron muchos planes para arreglarlo, pero ninguno se concretó. Hasta que en 2018 Ford Motor Company lo compró por $90 millones. Y ellos invirtieron casi $950 millones para devolverle su antigua belleza. Esto tomó 6 años y más de 1.7 millones de horas de trabajo de parte de trabajadores calificados. Hubo personas que en secreto devolvieron algunos objetos robados, incluyendo una parte del reloj original en el vestíbulo de boletos, mientras se difundía la noticia de que la estación estaba siendo restaurada. Michigan Central Station reabrió en junio de 2024 con un concierto de apertura de Diana Ross y Jack White, después de haber estado abandonada durante 36 años, y cuando volvió a abrir, casi tenía el mismo aspecto que en 1913, pero ahora ya no gotea el techo y ya no tienes que subir por una ventana rota para llegar arriba. Número 8, Coleman's Cove. En 1908, un trabajador del ferrocarril llamado Zacarías Lewala vio algo brillante en la arena cerca de Lüderitz, que en ese entonces era parte del sudoeste africano alemán. Lo recogió y se lo mostró a su supervisor, Augusto Tauch. Resultó ser un diamante, y no era cualquier diamante. Los que se encontraron en Coleman's Cove eran de una calidad extremadamente alta y casi demasiado fáciles de encontrar. Al principio, la gente simplemente se arrodillaba en el suelo y recogía las piedras directamente del desierto.
Por eso, el gobierno alemán declaró toda la zona como área restringida y construyeron una ciudad entera en medio del desierto. Había mansiones en la calle de los millonarios. Había un hospital con la primera máquina de rayos X en el hemisferio sur. Ginagamit para hulihin. Ladrones de diamantes. Había un casino, un salón de baile, boliche, teatro e incluso una fábrica de hielo que producía bebidas frías en medio del desierto. Entre 1908 y 1914 se extrajeron aproximadamente 5 millones de quilates de diamantes. En ese entonces era uno de los lugares más ricos del mundo basado en los ingresos por persona. Pero en 1928 se descubrió un depósito aún más rico a unos 300 kilómetros de distancia y de repente todo cambió. La gente se fue, dejaron sus casas y pertenencias. Para 1956 ya no quedaba nada. Poco a poco la arena fue devorando todo el pueblo. Las casas se llenaron hasta que incluso las camas quedaron cubiertas de arena. Ahora, Coleman's Cove es uno de los lugares más fotografiados del mundo. Una ciudad que poco a poco está siendo devorada por el desierto. Número 7. SS United States. El 19 de febrero de 2025 se reunió mucha gente en Delaware, Filadelfia, para ver su partida por última vez. Después de casi 30 años detenido en el muelle, pudriéndose y deteriorándose poco a poco, el transatlántico más grande de fabricación estadounidense volvió a moverse. No lo llevarán para convertirlo en hotel o museo. Como se esperaba desde hace tiempo, en cambio, será llevado a Mobile, Alabama, para limpiar primero los materiales peligrosos antes de hundirlo intencionalmente en la costa de Florida para convertirlo en la estructura artificial más grande. El SS United States fue construido en 1952 con un costo de unos $80 millones, equivalente a más de $900 millones hoy en día. El gobierno de Estados Unidos otorgó un subsidio de $50 millones porque fue diseñado en secreto para poder convertirse en un transporte de tropas capaz de llevar a más de 14,000 soldados en tiempos de guerra. La velocidad máxima nunca fue revelada oficialmente por la Marina de los Estados Unidos, pero casi seguro que alcanzó los 38 nudos o unas 44 millas por hora. Por eso es el transatlántico más rápido que se ha construido. En su primer viaje en julio de 1952, cruzó el Atlántico en 3 días, 10 horas y 40 minutos, rompiendo el récord del RMS Queen Mary por 10 horas. Hasta ahora, todavía tiene el récord como el transatlántico de pasajeros más rápido en el Atlántico. Se usó más aluminio en su construcción que en cualquier otro proyecto de esa época, solo para hacerlo más ligero y aumentar su velocidad. 4 presidentes de Estados Unidos viajaron en este barco. También lo hicieron Marilyn Monroe, Marlon Brando, Walt Disney y John Wayne. Pero en 1969 dejó de operar porque viajar en avión se volvió más práctico. En los años siguientes fue vendido varias veces. Lo compró Norwegian Cruise Line, pero no pudieron con los gastos de reparación, así que también lo vendieron. Lo llevaron a Turquía para quitarle el material viejo y en 1996 lo remolcaron a Filadelfia, donde permaneció durante 29 años. Pagaban casi $1,000 por semana por la tarifa de atraque, y después fue aún más alto. La SS United States Conservancy intentó salvar el barco. Hicieron campañas, recaudaron fondos y hasta recibieron apoyo de personas famosas, pero aún así no fue suficiente. En octubre de 2024, el condado de Okaloosa compró el barco, solo para hundirlo. Un barco que una vez transportó a presidentes y famosos artistas a través del Atlántico. Terminó como una vieja estructura que se puede ver desde el estacionamiento de IKEA, pero en su último viaje la gente se reunió en masa. Los puentes se llenaron. Las calles se cerraron mientras pasaba, y para quienes lo admiraban fue una despedida de algo que ya no se podrá reemplazar. 2026, el SS United States ya está en el fondo del Golfo de México, a unas 22 millas de la costa de Florida, y poco a poco los corales ya están creciendo sobre él. Número 6, Hotel Ryugyong. En el centro de Pyongyang hay un edificio enorme en forma de pirámide con 105 pisos, pero nunca ha recibido ni un solo huésped. Es conocido como el Hotel de la Perdición. Tiene una altura de 330 metros, incluso más alto que la Torre Eiffel, y la construcción comenzó en 1987, como respuesta de Corea del Norte a una empresa surcoreana que construyó el hotel más alto del mundo el año pasado. El gobierno de Kim Il-sung quería algo más grande. Una gran pirámide de 3 partes y con planes de tener 5 restaurantes giratorios en la cima. Esto debía terminarse antes del evento de 1989
pero no se terminó. La construcción continuó y en 1992 alcanzó toda su altura de 1000, pero ese mismo año ocurrió la disolución de la Unión Soviética. Corea del Norte perdió su principal apoyo y el país entró en una crisis que redujo casi el 40% de su economía. Todo se detuvo de repente. La grúa en la cima permaneció allí durante 16 años. Para ocultar la vergüenza, era como si el edificio no existiera. No se incluía en los mapas. No se mencionaba en los medios. Y hubo turistas que vieron el enorme edificio. Nadie podía explicar qué era eso. En 2008 la construcción se reanudó cuando llegó una empresa egipcia para ponerle un exterior de vidrio. Para 2011 ya parecía terminado por fuera, pero por dentro todavía no. Hubo un grupo hotelero europeo que planeaba administrar el lugar, pero también se retiró de inmediato. En 2018 incluso le pusieron una pantalla LED enorme que se usa como pantalla de propaganda. Según una persona que pudo entrar, el interior solo es de cemento y el único elevador que funciona es lento y todavía tiene operador. En el piso 99 todavía no hay nada adentro. En 2024, el gobierno intentó buscar un operador de casino para terminarlo a cambio de ingresos, pero hasta 2026 todavía nadie acepta. El hotel Ryugyong sigue vacío. Un edificio que ha estado de pie por casi 4 décadas. Por la noche su pantalla LED se ilumina mientras la ciudad a su alrededor a veces todavía se queda sin electricidad. Número 5. Aeropuerto Internacional de Montreal Mirabel. Construido a 55 kilómetros al noroeste de Montreal, en un área enorme de casi 400 kilómetros cuadrados. Para lograr esto, desalojaron a aproximadamente 3.500 familias de agricultores de 100.000 acres de tierra. La compra de esa tierra solamente costó $140 millones, casi 8 veces más que la estimación original. El edificio de la terminal costó más de $1.000 millones. El plan era tener 6 pistas y 6 edificios terminales que pudieran manejar hasta 50 millones de pasajeros cada año, pero la verdad es que solo se terminó la primera fase. Para 2004, el último vuelo de pasajeros se fue. En 2016 fue demolido. ¿Por qué fracasó? El problema es simple, una predicción equivocada del futuro. En los años 70, el número de pasajeros estaba creciendo, y los planificadores pensaban que los viajes supersónicos se volverían normal. Pensaban que el Concorde sería el avión principal. Por eso construyeron un aeropuerto para eso. Lejos de la ciudad, pistas largas. Pero había un problema. Estaba demasiado lejos, a 55 kilómetros de la ciudad, sin tren. El taxi al centro costaba unos $75 y en vez de ir directo al avión, te subían a un autobús que agregaba casi 40 minutos al viaje. A las aerolíneas no les gustó. A los pasajeros tampoco les gustó. Además, la economía de Montreal se debilitó y muchos negocios se mudaron a Toronto. La demanda disminuyó aún más. En 1997 los vuelos internacionales regresaron al aeropuerto antiguo. El aeropuerto internacional Montreal-Trudeau y Mirabel fue abandonado por completo. Durante muchos años simplemente quedó abandonado. Incluso se gastaban $30 millones en mantenimiento. Y se gastaron hasta $15 millones solo para demolerlo. Ahora las pistas todavía están ahí. Ahora solo lo usa Airbus para fabricar y probar aviones. Y la tierra alrededor volvió a ser campos de maíz, en la misma tierra que antes fue arrebatada a las familias. Un aeropuerto de $1.000 millones construido para un futuro que nunca llegó. Number 4. En 1988, Saddam Hussein pagó $25 millones al científico Gerald Bull para crear un arma inusual, un cañón enorme. El plan era construir un cañón gigantesco, de unos 156 metros de largo, tan largo como un edificio acostado. Podía lanzar un proyectil hasta el espacio, como un cohete, pero disparado. Gerald Bull creía que era más barato que un cohete. Nadie lo apoyó, excepto Saddam Hussein. Había un Baby Babylon que funcionó y 2 Big Babylon que eran super cañones. El proyecto iba a ser enorme y podía usarse para el espacio o para la guerra. Pero mataron a Gerald Bull y todo se detuvo por completo. Número 3. Centralia. El 27 de mayo de 1962, 5 bomberos voluntarios quemaron un vertedero en el pequeño pueblo de Centralia. Era algo rutinario. Lo hacían cada año para quemar la basura antes del Día de los Caídos. Pero había algo que no sabían.
Ese lugar solía ser una mina de carbón, y debajo de ese lugar había un agujero abierto conectado a los antiguos túneles. El fuego entró bajo tierra y encontró una veta de carbón. Ahí empezó el problema. El fuego nunca se apagó. Hasta ahora sigue ardiendo debajo del pueblo. Según los expertos, esto podría continuar por 250 años más. Al principio, el efecto era pequeño, pero con el tiempo la situación empeoró. En 1981, un socavón se tragó a un niño. Incluso había vapor caliente. Sobrevivió, pero era claro lo grave que era la situación. Intentaron apagar el fuego. Cavaron, echaron agua, usaron químicos, pero nada funcionó. En 1983 se estimó que se necesitarían $600 millones para apagarlo por completo, y la mayor parte del pueblo sería destruida. Así que lo que hizo el gobierno fue no arreglar el problema. Simplemente les pagaron a las personas para que se fueran. En 1992 usaron la ley para comprar todas las propiedades y desalojar a los residentes restantes. Poco a poco, el pueblo desapareció. Las casas fueron demolidas. Solo quedaron las calles, y solo creció pasto donde antes había una comunidad. Ahora, solo quedan unas 5 personas ahí. Hay fuego bajo tierra, silencioso pero constante. Un pueblo desapareció por un pequeño agujero. El 15 de noviembre de 1988, la Unión Soviética lanzó su propio transbordador espacial, Buran, que significa tormenta de nieve. En apariencia es casi igual al transbordador de la NASA, pero tiene una gran diferencia. No tiene motores principales propios. Es llevado al espacio por un cohete separado llamado Energía. Y lo más sorprendente, no tiene piloto. Todo el vuelo, desde el lanzamiento hasta el aterrizaje, es controlado solo por computadora. Entró en órbita, dio 2 vueltas al mundo y regresó a la Tierra en 3 horas y 25 minutos. Y lo más impresionante, aterrizó casi exactamente en el centro de la pista. Solo tuvo un error de unos 3 metros, algo que en ese entonces ni siquiera los sistemas totalmente automáticos podían lograr. El proyecto era enorme. Más de 150,000 ingenieros y trabajadores estuvieron involucrados y gastaron aproximadamente 20,000 millones de rublos, lo que equivale a unos 16 a 30,000 millones de dólares hoy en día. Pero aunque el primer vuelo fue exitoso, no se repitió. En 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991 colapsó por completo la Unión Soviética. El proyecto se quedó sin fondos ni razón de ser. En 1993, Boris Yeltsin lo canceló oficialmente. Dejaron el transbordador en un gran edificio en Baikonur. Nadie lo cuidaba y ya no se usaba. En 2002, el techo se derrumbó. El transbordador quedó sepultado y murieron 8 personas. Hay otro Buran que casi estaba terminado al 97%, pero tampoco voló. Hasta ahora solo está almacenado. Esto es lo especial del Buran. No fracasó, no le faltó nada. Tuvo éxito. Pero el país que lo hizo, la Unión Soviética, fue el que desapareció. Un proyecto perfecto que quedó abandonado por el colapso del mundo a su alrededor. Número 1. Supercolisionador superconductor. En 1987, Ronald Reagan anunció un proyecto que se suponía sería la máquina científica más poderosa del mundo. Una máquina enorme que acelera partículas, incluso más grande que el gran colisionador de hadrones en Europa. El plan era un túnel subterráneo de 87 kilómetros de largo, más de 3 veces más grande que el LHC, y con una energía de hasta 40 teraelectronvoltios, casi el triple de lo que puede hacer el LHC. Usaría 4,700 imanes especiales para este tipo de máquina y 2 millones de litros de helio líquido para mantenerse súper frío mientras está en uso. Si se hubiera terminado, posiblemente habría descubierto el bosón de Higgs una década antes que Europa. La construcción comenzó en 1991. Excavaron 17 pozos y construyeron 23 kilómetros de túneles. Casi 2,000 trabajadores estuvieron involucrados. Pero a medida que pasaba el tiempo, el problema se hacía más grande. El presupuesto original de 5,000 millones de dólares llegó a más de 10,000 millones de dólares y el 21 de octubre de 1993 el Congreso de los Estados Unidos votó para detener el proyecto. Aunque Bill Clinton quería continuarlo, él mismo fue quien firmó para detenerlo. No solo se perdió dinero, no solo se perdió el túnel, también se perdió la oportunidad de que Estados Unidos fuera el primero. En una de las preguntas más profundas de la ciencia, en 2012 Europa descubrió el bosón de Higgs usando el LHC, pero si se hubiera continuado el SSC, posiblemente Estados Unidos habría sido el primero en lograrlo, y tal vez habrían descubierto aún más cosas que hasta ahora todavía no conocemos. Ahora los túneles siguen ahí,
enterrados bajo tejas llenos de agua y abandonados. Un proyecto que pudo haber explicado cómo funciona el universo, pero se detuvo por los gastos y la política